Ioannes IV nació en el año 1837 en la provincia etíope de Tigray, una región conocida por sus montañas escarpadas y guerreros feroces. Se le dio el nombre de nacimiento Casa Mercha, un nombre que pronto se convertiría en sinónimo de valentía y liderazgo en la historia de Etiopía. Su padre fue Mercha Wolde Kidan, un noble respetado y gobernador del distrito de Tembien, quien le inculcó un sentido del deber. Su madre fue Goisero Silas Dimsu, una mujer devota que afirmaba descender de la dinastía salomónica, vinculando a su hijo con los reyes antiguos. Ioannes IV recibió una educación tradicional en la Iglesia Ortodoxa Etíope, aprendiendo a leer y escribir en la antigua lengua ge'ez. Fue un cristiano devoto desde su juventud, pasando horas en oración y contemplación en las iglesias excavadas en la roca de su tierra natal. A medida que crecía, Ioannes IV se hizo conocido por su habilidad en la equitación y su capacidad para blandir una lanza y un escudo con mortal precisión. Se unió al ejército de su tío, de Hadmak Casa, donde rápidamente se distinguió como un guerrero intrépido y un líder capaz. La era de los príncipes fue una época de gran inestabilidad, y Ioannes IV aprendió temprano que solo los fuertes podían sobrevivir en un mundo tan caótico. Ascendió en las filas para convertirse en de Hadmak, un título equivalente a un conde o general, y comenzó a construir su propia base de poder en Tigray o Ist. Ioannes IV fue un rival del emperador Tewodros II, quien buscó centralizar el poder y aplastar a la nobleza regional. Cuando la expedición británica a Abisinia llegó en 1868 para rescatar a los rehenes retenidos por Tewodros II, Ioannes IV vio una oportunidad. Acordó proporcionar a los británicos suministros y paso seguro a través de Tigray, a cambio de armas y municiones modernas. Esta alianza permitió a Ioannes IV adquirir miles de mosquetes y piezas de artillería, dándole una ventaja significativa sobre sus rivales. Tras la muerte de Tewodros II en Magdala, surgió un vacío de poder, y tres contendientes principales se disputaron el trono imperial. Waksum Gobece del Asta se declaró emperador Tekle Giyorgis II, pero Ioannes IV se negó a reconocer su reclamo. Ioannes IV pasó los siguientes 3 años consolidando su control sobre Tigray y entrenando a su ejército en tácticas de guerra modernas. Contrató a un aventurero británico, John Kirkham, para que sirviera como su asesor militar y entrenara a sus tropas en el uso de armas de fuego modernas. En 1871, Tekle Giyorgis II marchó hacia Tigray con un ejército masivo, decidido a aplastar al rebelde Ioannes IV de una vez por todas. Los dos ejércitos se encontraron en la batalla de Assam, el 11 de julio de 1871, donde prevalecieron la potencia de fuego y las estrategias superiores de Ioannes IV. A pesar de estar en inferioridad numérica, las fuerzas de Ioannes IV diezmaron al enemigo con su preciso fuego de fusil y su artillería bien posicionada. Tekle Giyorgis II fue capturado y encarcelado, dejando a Ioannes IV como el amo indiscutible del norte de Etiopía. El 21 de enero de 1872, Ioannes IV fue coronado emperador de Etiopía en la antigua ciudad santa de Aksum. Eligió el nombre de trono Ioannes, lo que significaba su dedicación a la fe y su deseo de seguir los pasos de los reyes bíblicos. Su coronación en Aksum fue significativa, ya que revivió la antigua tradición de coronar emperadores en la capital sagrada del imperio aksumita. El objetivo principal de Ioannes IV era unificar el imperio fracturado y defender sus fronteras contra las potencias coloniales invasoras. Se enfrentó a amenazas por todos lados, los egipcios en el norte, los italianos en el este y los mahdistas en el oeste. Para fortalecer la unidad nacional, Ioannes IV promovió la Iglesia Ortodoxa Etíope como la única religión del Estado. Convocó el concilio de Boru Meda en 1878 para resolver disputas teológicas y hacer cumplir la conformidad religiosa. El concilio declaró que la doctrina Tewahedo era la única fe verdadera, y Ioannes IV ordenó a musulmanes y paganos que se convirtieran. Esta política de coerción religiosa causó resentimiento en algunas provincias, pero Ioannes IV creía que era necesaria para la supervivencia de la nación. En el norte, el Khedive de Egipto, Ismail Pasha, tenía grandes ambiciones de crear un vasto imperio africano que incluyera a Etiopía. Las fuerzas egipcias ocuparon el puerto de Massawa y comenzaron a avanzar tierra adentro, amenazando las tierras altas de Tigray y Eritrea. Ioannes IV intentó resolver el conflicto diplomáticamente, enviando cartas a la reina Victoria y a otros líderes europeos. Cuando la diplomacia fracasó, Ioannes IV movilizó a su ejército y marchó para enfrentarse a los invasores egipcios en la batalla de Gundet en 1875. El ejército egipcio, liderado por mercenarios europeos, fue atraído a una trampa y aniquilado por las fuerzas de Ioannes IV.
Yoyannes IV capturó miles de fusiles Remington y cañones modernos, que utilizó para equipar a su creciente ejército. Sin inmutarse por la derrota, los egipcios lanzaron una segunda invasión, más grande, en 1876, con el objetivo de vengar su pérdida, en Gundet. Yoyannes IV llamó a su pueblo a defender su fe y su patria, declarando una guerra santa contra los invasores. Los dos ejércitos chocaron en la batalla de Gura, un enfrentamiento de 3 días que resultó en una victoria decisiva para Etiopía. El hijo de Yoyannes IV, Ras Araya Selassie, luchó valientemente junto a su padre, demostrando su valía como futuro líder. La victoria en Gura puso fin efectivamente a las ambiciones egipcias en Etiopía y consolidó la reputación de Yoyannes IV como un gran estratega militar. A pesar de sus victorias contra enemigos externos, Yoyannes IV todavía tenía que lidiar con rivales internos, particularmente el rey Menelik de Shiwa. Menelik había estado expandiendo su propio territorio e importando armas, lo que representaba una amenaza para la autoridad de Yoyannes IV. Yoyannes IV marchó con su ejército a Shiwa en 1878, pero en lugar de luchar, los dos líderes acordaron negociar un tratado de paz. El Tratado de Guadara reconoció a Menelik como rey de Shiwa y a Yoyannes IV como emperador, estableciendo un frágil acuerdo de reparto de poder. Para sellar la alianza, el hijo de Yoyannes IV, Ras Araya Selassie, se casó con la hija de Menelik, Ziuditu, Con la amenaza interna temporalmente neutralizada, Yoyannes IV centró su atención en la creciente presencia italiana en el Mar Rojo. Los italianos habían ocupado el puerto de Massawa en 1885, con la tácita aprobación de los británicos, traicionando a su antiguo aliado, Nos. Yoyannes IV estaba furioso por esta traición y escribió una carta mordaz a la reina Victoria, acusándola de deshonestidad. Los italianos comenzaron a expandirse tierra adentro, construyendo fuertes e invadiendo territorio etíope en las tierras altas. Yoyannes IV ordenó a su leal general, Ras Alula Ingida, que detuviera el avance italiano y defendiera la integridad del imperio. Ras Alula emboscó una columna italiana en la batalla de Dogali en 1887, aniquilando casi toda la fuerza. La victoria en Dogali causó una conmoción en Europa, ya que fue la primera vez que un ejército europeo moderno había sido derrotado por africanos. Italia juró venganza y envió una fuerza expedicionaria masiva a Massawa, preparándose para una guerra a gran escala contra Yoyannes IV. Yoyannes IV trasladó su ejército principal al norte para enfrentar la amenaza italiana, dejando su frontera occidental vulnerable. Mientras tanto, los mahdistas de Sudán, celotes religiosos, que buscaban extender su versión del Islam, comenzaron a asaltar el oeste de Etiopía, Tondopisha. Los mahdistas saquearon la ciudad de Gondar en 1888, quemando sus antiguas iglesias y esclavizando a sus habitantes. Yoyannes IV quedó devastado por la destrucción de Gondar, una ciudad que tenía un gran significado religioso e histórico. Atrapado entre dos fuegos, Yoyannes IV tuvo que elegir a qué enemigo enfrentarse primero, los italianos o los mahdistas. Decidió lidiar con los mahdistas, ya que habían profanado los lugares sagrados de Etiopía y representaban una amenaza espiritual más inmediata. Yoyannes IV marchó con su ejército a la ciudad fronteriza de Metema, donde estaba acampado el ejército mahdista. El 9 de marzo de 1889 comenzó la batalla de Metema, un feroz enfrentamiento que decidiría el destino del imperio. Yoyannes IV lideró a sus tropas desde el frente, exponiéndose al fuego enemigo mientras animaba a sus hombres a seguir luchando. Los etíopes estaban a punto de lograr la victoria, habiendo roto las defensas mahdistas y prendido fuego a su campamento. La tragedia ocurrió cuando Yoyannes IV fue alcanzado por una bala perdida en el pecho, hiriéndolo fatalmente. Fue llevado a su tienda, donde murió al día siguiente, rodeado de sus llorosos generales y consejeros. La noticia de la muerte del emperador causó pánico entre las tropas etíopes, que rompieron filas y huyeron del campo de batalla. Los mahdistas capturaron el cuerpo de Yoyannes IV y lo decapitaron, llevando su cabeza de vuelta a Omdurman como trofeo. Fue un final trágico y espantoso para un monarca que había pasado toda su vida defendiendo la independencia de su país. La muerte de Yoyannes IV allanó el camino para que Menelik II ascendiera al trono y trasladara el centro del poder a Shiwa. A pesar de su trágico final, Yoyannes IV es recordado como un mártir y un héroe que dio su vida por su fe y su nación. Su legado perdura en los corazones del pueblo etíope, particularmente en su provincia natal de Tigray. Yoyannes IV fue un hombre de profundas contradicciones, un guerrero que buscaba la paz, un rey que vivía como un monje. Fue un líder visionario que comprendió la importancia de modernizar el ejército mientras preservaba los valores tradicionales. Construyó la ciudad de Mekelle
y la estableció como su capital, construyendo un gran palacio que aún hoy se mantiene en pie. Ioannes IV fue un mecenas de las artes, encargando muchos hermosos manuscritos y pinturas para las iglesias que construyó. También fue un hombre de justicia, conocido por su gobierno, justo pero firme, y su intolerancia a la corrupción. Su reinado fue un puente entre las eras medieval y moderna de la historia etíope. Conecta. Sentó las bases para el Estado unificado que Menelik II expandiría y consolidaría más tarde. La resistencia de Ioannes IV contra la agresión extranjera inspiró a futuras generaciones de etíopes a luchar por su libertad. Demostró que un ejército africano podía derrotar a una potencia europea en el campo de batalla, rompiendo el mito de la supremacía blanca. Seldava. Sus cartas a los monarcas europeos revelan a un hombre de gran intelecto y habilidad diplomática, que se negó a ser tratado como un inferior. Ioannes IV fue un verdadero patriota, que amó a su país más que a su propia vida. Su sacrificio en Metema sigue siendo uno de los momentos más conmovedores de la historia etíope. Hoy, Ioannes IV es honrado con estatuas, nombres de calles y aeropuertos en toda Etiopía. Su historia se cuenta en escuelas e iglesias, asegurando que su memoria nunca se desvanezca. Ioannes IV, el rey de reyes, el león de Judá, el defensor de la fe, fue un hombre que se mantuvo firme cuando otros se inclinaron. Fue una roca contra la cual las olas de la invasión chocaron y se rompieron. Fue el fuego que mantuvo a raya la oscuridad. Fue la espada de Dios, empuñada para la protección de su pueblo. Ioannes IV sigue siendo un enigma para muchos, una figura compleja que desafía una fácil categorización. Pero para aquellos que conocen su historia, es simplemente el emperador que lo dio todo. Su espíritu vela por las montañas de Tigray, custodiando la tierra que tanto amó. El viento que sopla por los valles susurra su nombre. Los ríos que fluyen de las tierras altas llevan su memoria al mar. Ioannes IV vive en el alma de Etiopía. Él es el guardián eterno del norte. Que su legado nos inspire a todos a ser mejores, más valientes y más fieles. Ioannes IV, el rey mártir. Descansa en paz, emperador Ioannes IV. Tu sacrificio no fue en vano. Etiopía es libre gracias a ti. Te recordamos. Te honramos. Te damos las gracias. Ioannes IV. Para siempre.